voy a hablar sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre identidad de género que modifica la doctrina jurisprudencial ya señalada por el Tribunal Constitucional anterior en el año 2014. En primer lugar, cabría señalar que durante muchos años las personas trans han sido totalmente invisibilizadas y quizás son de las más excluidas. En el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe temático sobre la violencia contra las personas LGTBI en las Américas, se señaló que la esperanza de vida de las personas trans especialmente es de 35 años, lo cual nos da cuenta de cómo hay una necesidad muy grande de que el Estado responda con políticas públicas y en materia legislativa para remediar esta situación. El nuevo precedente del TC es bastante importante en ese contexto. Sucedía que en el año 2014, a propósito de una demanda de amparo, el Tribunal Constitucional de ese entonces, compuesto por otros magistrados, se adscribió, como bien lo vinieron señalando por mucho tiempo, a una doctrina de inmodificabilidad del sexo, básicamente entendiendo que el mismo solamente se contenía por un elemento biológico, y bajo esa premisa era totalmente errado que cualquier persona pudiera demandar el cambio de sexo y de nombre en sus registros civiles, como el DNI y las partidas de nacimiento. Sucede ahora que con la nueva composición de este Tribunal Constitucional, dicha mirada a la categoría de sexo ha sido modificada, adscribiéndose entonces en esta nueva sentencia del tribunal a lo que se denomina el sexo como una construcción social, entendiendo que la asignación del sexo no es un hecho meramente biológico, sino que implica también cuestiones sociales, culturales y cuestiones personales de las propias personas. En ese sentido, ha señalado que la doctrina jurisprudencial establecida en el año 2014 por el antiguo Tribunal Constitucional es violatoria de los derechos de las personas trans y que así lo ha venido siendo por todo este tiempo, porque de manera principal, fundamental, vulneraba el derecho de acceso a la justicia, dado que los tribunales ordinarios, los jueces civiles, señalaban que producto de lo que se señaló en esa sentencia del TC, ellos no podían fundar a favor las demandas de las personas trans que deseaban modificar o su nombre o su sexo o ambos en los registros civiles. Felizmente, esta nueva sentencia pues permite revertir y dejar de lado aquella doctrina jurisprudencial, y por otro lado señala de manera muy importante que las identidades trans no son patologías, y en ese sentido más bien se alinea a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y señala que es una categoría protegida constitucionalmente y que la identidad de género forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal. Bueno, en ese sentido, los puntos básicos a entender de la sentencia son los siguientes. Uno, que la anterior doctrina jurisprudencial pues era vulneratoria de los derechos de las personas trans y no se adecuaba a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por otro lado, ha señalado que las identidades trans no deben ser patologizadas, y en ese sentido eso es algo que hay que tomar en cuenta de cara a los nuevos debates que se van a dar en el legislativo por una propuesta que ha sido presentada sobre ley de identidad de género, pero también para que los juzgados civiles que ahora van a ver los casos, según lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, no soliciten ni que las personas trans hayan pasado por terapias hormonales o que presenten, por ejemplo, algún certificado médico o algún certificado de algún psiquiatra o algún psicólogo. Por otro lado, habiéndose dejado de lado la doctrina constitucional anteriormente establecida, el Tribunal Constitucional ha señalado que no hay ni un impedimento jurisprudencial ni constitucional para que los jueces ordinarios puedan señalar que las demandas de las personas que solicitan un cambio de sexo y o un cambio de nombre pues sean declaradas fundadas. Por otro lado, ha señalado, adscribiéndose a las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que la modificación en los registros civiles de estas dos categorías pues no son contrarias a los principios de seguridad jurídica y que por tanto los jueces constitucionales no pueden argumentar ello para denegar alguna demanda en sede civil. Actualmente, entonces, según lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, las personas que desean modificar su sexo o su nombre pues deberían acudir al proceso sumarísimo regulado en el Código Procesal Civil y evidentemente pues tendrían que pasar por los juzgados civiles para que puedan demandar lo que estamos señalando. Lamentablemente ese es un punto que podría haber sido mejorado en la sentencia, pues el que todavía las personas trans tengan que pasar para validar su identidad por un juez o una jueza es totalmente vulneratorio de sus derechos y de su dignidad como personas. Evidentemente ese es un trato discriminatorio y que no se ajusta a los estándares de igualdad, porque las personas cisgénero, es decir, bueno, en general las personas que no tenemos que solicitar dichos cambios, pues no pasamos por ese tipo de procedimientos. Además, la apuesta ideal de las personas trans y de defensores de derechos humanos de estas personas es que lo que los estados realicen sea la adopción de procesos mucho más eficaces y que sean administrativos. Eso en el entendido de que entonces no tendrían que pasar por procesos judiciales que no solo son muy largos, sino que también buscan validar su identidad y su subjetividad. La Corte Constitucional colombiana hace aproximadamente 2 años estableció vía jurisprudencia que evidentemente establecer todavía procesos judiciales pues termina vulnerando los derechos de las personas trans. En ese sentido, si bien la sentencia del TC que ahora estamos comentando es muy positiva por algunos estándares que ha acogido, pues lamentablemente no cambia esta situación de las personas trans y perpetúa el hecho de que ellas tengan que acudir a los juzgados civiles a modificar su nombre y o su sexo. Uno de los primeros retos luego de la sentencia del Tribunal Constitucional evidentemente va a ser que de manera general y efectiva se puedan garantizar los derechos de las personas trans en la vía judicial. Eso porque tenemos que tener en cuenta que todos los jueces y juezas evidentemente aún pueden tener y pueden juzgar estos casos en base a prejuicios y estereotipos sobre las personas trans que terminan patologizando sus identidades y pueden devenir en procesos que evidentemente puedan significar también vulneratorios de su dignidad y de su privacidad. Eso es algo que evidentemente puede ser contrarrestado con algunos estándares que la propia sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido. Sin embargo, la gran apuesta es de que muchos de estos jueces puedan utilizar un control no solo constitucional, sino también convencional para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans y en ese sentido garantizar lo que señalan los tribunales internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 3 sentencias últimas, las cuales han tocado estos temas, han señalado que pues, la identidad de género es una categoría sospechosa de discriminación y que por tanto debe ser protegida y que está amparada bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, es interesante también señalar, y esto para traer nuevas reflexiones al derecho a partir de esta sentencia, es que las identidades trans no todas son como nosotros las creemos o como la persona demandante de este caso. En el caso resuelto por el Tribunal Constitucional se trata de una mujer trans y sin embargo las identidades trans son tan diversas que muchas de estas personas no se quieren someter a determinados cambios físicos o no necesariamente pueden hacerlo, con lo que habría que tener en cuenta que las identidades trans no necesariamente terminan siendo luego en su construcción o deviniendo en identidades binarias.
En ese sentido, hay otras identidades que tendríamos que tomar en cuenta, como las de las personas que no se enmarcan dentro de los dos géneros, femenino y masculino. Eso es algo que el TC parece todavía no haber entrado a reflexionar, porque en su momento señala que evidentemente hay que reconocer que las personas se van construyendo y que se pueden construir de acuerdo a lo femenino o a lo masculino, y que en ese sentido pues parte del derecho a la identidad es reconocer tales construcciones. Sin embargo, y esto de cara a las propuestas y anteproyectos sobre leyes de identidad de género en el país, tendrán que ser evaluadas. Evidentemente porque si bien es válido reconocer que las personas que quieran modificar, como la persona demandante en este caso, su sexo en el DNI por femenino, masculino o viceversa, también es necesario recordar que aquellas personas que no se identifican como tales deberían tener la posibilidad de que tal dato no se encuentre en el documento de identidad o en algún otro documento. Es más, debería abrirse la posibilidad de que las personas no sean categorizadas de esa manera en los registros civiles. Uno de los avances más importantes evidentemente de esta sentencia es que por primera vez pues está reconocido por el Tribunal Constitucional de manera muy clara, algo que no había quedado zanjado y que había sido un retroceso con la sentencia anterior del propio tribunal, que es que las identidades trans deben ser y son constitucionalmente protegidas y que por tanto deben, por eso, exigirse en la línea de la igualdad y la no discriminación, políticas públicas en favor de esta población, pero además leyes que no las patologicen y que por el contrario garanticen plenamente el ejercicio de todos sus derechos en todos los ámbitos. La identidad de las personas trans, evidentemente, cuando no es reconocida, genera en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la participación política, muchos problemas. Y evidentemente la situación de discriminación se agrava cuando existen también estereotipos. Por tanto, si bien la sentencia del Tribunal Constitucional ayuda jurídicamente a sostener mayores argumentos en favor de los derechos de esta población, también es necesario seguir una lógica que plantea la sentencia, generando conocimiento que señale que los estereotipos, por ejemplo, sobre estas personas no deberían estar involucrados en las sentencias de jueces civiles, pero tampoco en los funcionarios públicos. Últimamente hemos visto a muchos funcionarios y especialmente congresistas de la República señalando que, por ejemplo, otras identidades, diversidades sexuales, son patologías que podrían ser modificadas. Evidentemente ese tipo de discursos lo único que hacen es validar algo que no está reconocido en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual podría comprometer la responsabilidad internacional de los estados. Por tanto, lo que tiene que hacerse de aquí en adelante es siempre tratar de generar conocimiento y establecer en todos los espacios que se pueda políticas de igualdad y de no discriminación para estas personas. No basta con la sentencia, basta con generar jurisprudencia, sino que además a ello hay que agregarle una situación de real conciencia sobre la situación generalizada de violencia y discriminación que viven las personas trans. En el Perú actualmente, por parte de las fuerzas policiales, se han encontrado que las personas trans, sobre todo aquellas que están vinculadas al trabajo sexual, son las que reciben mayores agresiones. Por lo tanto, eso es también algo que necesita políticas públicas por parte del Estado y un mejor y mayor seguimiento a los registros, por ejemplo, por parte del Ministerio del Interior, para señalar con evidencia de que estas agresiones existen y que por tanto el Estado pues tiene que generar política pública diferenciada para atender todos estos casos. No puede ser posible que hasta ahora solamente la sociedad civil venga preocupándose por los mismos
y siempre sean solo las comunidades trans y en general la población LGBTI la que tenga que preocuparse por estas exigencias. Felizmente, con los nuevos argumentos que esta sentencia del TC ha traído, pues podrán desbaratarse aquellos argumentos por parte de, como decía, funcionarios públicos que tanto mal y daño hacen a la comunidad LGBTI y que evidentemente solo incitan a la violencia y discriminación en su contra. Por otro lado, cabría señalar ya desde una precisión más bien técnica que el Tribunal Constitucional en esta última sentencia no ha definido de manera relacionada con los principios de Yogyakarta qué se entiende por identidad de género. Evidentemente eso habría ayudado muchísimo porque significaría que en sede constitucional y vía jurisprudencial se habría dado fuerza a dichos principios, los mismos que no solo señalan que se debe entender por identidad de género, sino que establecen una serie de obligaciones que deberían tener, que tienen los estados para garantizar plenamente los derechos de las diversidades sexuales y de género. En ese sentido, por ejemplo, algunos de los principios señalan que se debería, por parte de los estados, brindar en el ámbito de la salud apoyo a aquellas personas trans que quisieran someterse a algún tratamiento quirúrgico o si es que lo necesiten y si así lo requieran, pues de manera gratuita, porque eso es parte de hacer efectivo el derecho a la identidad, entre otras cuestiones que pasan por reconocer la personalidad jurídica plena, teniendo pues garantías más bien administrativas, como lo señalábamos anteriormente. Felizmente esta nueva composición del Tribunal Constitucional al menos ha dejado claro que hay un mayor compromiso con el derecho de las personas LGBTI en el país y esperamos que en su momento, si es que hubiera que haber algún otro pronunciamiento por parte de estos magistrados, pues también sea favorable a los derechos de las personas LGBTI y que el Estado no tenga que caer en responsabilidad internacional por no garantizarlos plenamente en la sede interna.